Bien, entonces bueno muchachos, vamos a hacer un recorderis de lo último que nosotros alcanzamos a ver, ¿sí? Y como para hacer un barrido de hasta ahora la metodología proyectual de diseño, hasta dónde nos ha llevado. Entonces, bueno, primero vimos la etapa de análisis, la primera fase de análisis en la que a través de métodos de indagación pudimos llegar a la definición del problema. ¿Listo? Cuando llegamos a la definición del problema, establecimos atributos de diseños clasificados en las 4 familias: objetivos, restricciones, funciones y medios. Esas detecciones de las necesidades también nos llevaron a generar precisamente esos atributos de diseño, y después de que están clasificados, tomo objetivos, desarrollo el árbol de objetivos, saco una conclusión, y esa conclusión es el punto de partida del concepto de proyecto. Concepto de proyecto, ya estamos en la etapa o en la fase 2, que es la fase creativa. Y este es el primer punto de partida porque aquí se establece el valor agregado que va a tener el producto y las diferentes características que puede tener ese producto para cumplir sus funciones y para que formalmente funcione en un contexto y funcione, digamos, desde la interacción con el usuario. Entonces aquí empieza el proceso creativo, ¿sí? Entonces entra después del concepto de proyecto el concepto de diseño, que son los ejercicios de bocetación, donde se planea la idea y donde se empieza a evaluar. Y después de la evaluación, entonces viene el tema del concepto de producto. Concepto de producto, ya los ejercicios que están orientados a generar una maqueta, un modelo, un prototipo, ¿sí? Ese tipo de cosas, que es ya buscar la manera de generar el diseño en detalle para poder entenderlo desde las especificaciones técnicas, cómo llevarlo a la producción. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Lo último que nosotros vimos fue precisamente esa parte de cómo a través la, de las especificaciones técnicas yo puedo definir. Obviamente las especificaciones técnicas se generaron a partir del análisis funcional. Estoy hablando de caja negra, caja transparente y árbol de funciones y medios, donde aquí específicamente utilizamos las funciones y las implementaciones, ¿sí? Para obviamente generar todas estas especificaciones técnicas, que son las que me van a ayudar a definir el producto desde la producción. Entonces ya entra la siguiente etapa, que es o sea, estamos a puertas pues de entrar en la siguiente etapa, que es la etapa de ejecución, ¿sí? Para empezar la fabricación del producto o poderlo empezar a pensar desde los materiales, procesos de manufactura, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero entonces estamos en un punto donde tenemos bastantes alternativas, ¿sí? Entonces ya conocimos el problema, ya tenemos unas alternativas que dan solución a esa problemática, pero habrán unas alternativas que funcionen mejor en pro del objetivo del proyecto, ¿sí? O de los objetivos que plantea el proyecto. Entonces, de esto se trata el método AHP para la selección de alternativas. Entonces, póngale cuidado. ¿Qué es el método AHP? Bueno, AHP es una sigla que significa Analytic Hierarchy Process, ¿sí? Proceso analítico de jerarquía. Entonces, bueno, vamos a desglosar como esta parte de acá. Cuando nosotros hablamos de jerarquía, y esto pues se los pregunto a ustedes para que alguno de ustedes me responda, cuando hablamos nosotros de jerarquía, ¿qué significado tiene esa palabra jerarquía? ¿Alguno de ustedes? Es como rango e importancia, profe. Rango de importancia, exactamente. Estamos hablando como que hay niveles, ¿sí o no? Que hay niveles de importancia. Entonces, precisamente, cuando hablamos de jerarquía es que hay unas cosas que valen más que otras. Entonces, ¿por qué se llama o por qué es un proceso analítico de jerarquía? Entonces, bueno, primero vamos a dar la definición. Entonces, ¿qué es el método AHP? Es un modelo multicriterio. ¿Por qué se dice que es un modelo multicriterio? Pues porque estoy trabajando con diferentes criterios, que en este caso son objetivos. Pues espera un momentico, es que me colocaron el mariachi aquí al lado, hermano. Un segundito.
Bueno, figuró seguir así porque es que estás al frente, en la unidad de al frente, pero que como que colocó los parlantes para el lado de acá. Pero bueno, entonces a ver si me logro concentrar con este man acá. Entonces, bueno, les decía que es un modelo multicriterio porque básicamente estoy utilizando diferentes criterios, que en este caso son los mismos objetivos extraídos del árbol de objetivos, ¿sí? Lo que yo quiero lograr que sea el proyecto, y que sirve para resolver problemas complejos de decisión. Ojo con esto es una premisa que hay que tener muy presente porque si yo tengo tres alternativas diferentes de producto y yo sé que de las tres hay una que es mejor, pues no me voy a poner a aplicar el método AHP. O sea, si yo ya sé que hay una que se la lleva por delante a todas las demás, simplemente escojo esa y ya. Pero aquí se convierte, digamos, o tiene una gran importancia el método AHP porque si las alternativas son muy similares una de otra, es decir, tienen, bueno, no necesariamente similares desde el punto de vista del uso o de la función, sino en términos del valor agregado, es decir, yo tengo tres muy buenas alternativas que tienen un valor agregado, un factor de innovación bastante grande y no sé cuál escoger, entonces aquí sí es importante utilizar el método AHP. Entonces, este método se basa en el juicio de las personas que toman las decisiones. ¿Sí? Estoy hablando de las personas que toman las decisiones en el equipo de diseño y en los equipos de ingeniería para saber hacia dónde va a virar el proyecto. Entonces, puede aplicarse a cualquier tipo de decisión que involucre múltiples criterios, siempre y cuando sean finitos, me refiero a que tengan un fin, ¿sí? O sea, que sean criterios reales, que sean verdaderos, independientemente de que sean criterios numéricos o no, es decir, que se puedan evaluar de manera cuantitativa o no. No es necesario que sean criterios numéricos. Bueno, un mismo problema de decisión, y ojo con esto, puede tener diferentes resultados dependiendo del analista. ¿Qué quiere decir esto? Que el análisis del método AHP no necesariamente va a ser el mismo a la hora de aplicarse. Es decir, si yo, por ejemplo, como un integrante del grupo, desarrollo el método HP, el resultado que yo obtenga puede ser diferente de otro miembro del equipo que también lo hizo. ¿Sí? Entonces, en este sentido, lo ideal sería que se pusieran todos de acuerdo para que a partir de todos tuvieran, obviamente, eh, compartir la información relacionada a los criterios de evaluación que van a entrar dentro del método AHP para poder generar la selección de una de las alternativas que ustedes tienen. Entonces, si uno lo aplica en grupo, pues obviamente va a poder tener muchos más detalles y más elementos de juicio a la hora de seleccionar la alternativa que se adecue más a la solución del problema. Entonces, bien, ¿para qué es una herramienta, el AHP como herramienta? Entonces, el AHP puede tener estas implementaciones. Puede ayudarme a definir un cliente objetivo. Entonces, ese es el ejemplo en concreto que vamos a ver acá, de un caso real. Ahorita les voy a explicar y les voy a contextualizar. Entonces, ese me va a permitir definir, por ejemplo, si yo tengo un tipo de negocio y quiero, digamos, dirigirlo a diferentes segmentos objetivos del mercado, yo podría establecer a través del método AHP a cuál de esos diferentes tipos de clientes sería mejor dirigir mi servicio o mi producto. En particular, lo que vamos a ver ahorita, el ejemplo que vamos a ver más adelante, es de la creación de un restaurante. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver el ejemplo concreto. ¿Para qué me puede servir también el AHP? Para subcontratar partes o productos complejos. Entonces, a veces dentro de mi producción, yo necesito, digamos, mandar a maquilar una pieza X. ¿Sí? Digamos, yo soy un productor de carros y tengo una fábrica de carros o una ensambladora de carros. Entonces, necesito, por ejemplo, un proveedor de llantas. Entonces, esos proveedores de llantas, pues obviamente tendré criterios de evaluación con respecto a las llantas. Digamos, hay unas que son más económicas que otras, pero hay otras que son, por ejemplo, de mejor calidad, hay otras que duran, digamos que son más seguras, hay otras, sí, entonces dependiendo de esos objetivos o de esos criterios, voy a poder comparar esas alternativas y el método me va a ayudar
a establecer cuál de esas es la más importante, por ejemplo. Me puede ayudar a ubicar o reubicar plantas, oficinas, casas matrices, centros de distribución. Entonces, por ejemplo, digamos un ejemplo concreto, Colombina, ¿sí? Colombina, ustedes saben que es una empresa que se dedica a la producción de dulces, producción y comercialización de dulces. Dentro de sus líneas de producto, pues tiene desde helados como dulces duros, mentas, gomas, bueno, tiene un montón de productos relacionados con dulces. Y digamos, si Colombina fuera a ubicar una planta de producción de dulces, ¿dónde creen ustedes que la ubicaría? O sea, ¿cuáles serían los criterios para buscar, digamos, dentro del territorio colombiano una zona que le permita colocar la nueva fábrica de Colombina? O sea, si Colombina quisiera crear una nueva fábrica, ¿dónde creen ustedes que sería pertinente colocarla? ¿A nadie se le ocurre algo? Pues, profe, si en cuanto a ubicación geográfica se trata, yo diría que como sería, o sea, lo tomo por experiencia porque sé dónde queda una fábrica de Colombina y es como una tierra plana, como un sitio pues alejado de las ciudades, sin embargo, pues es como un sitio que sea grande, hablando como en cuanto a geografía, ¿no? Ajá, bueno, pero digamos, por ejemplo, Profe, pues, dame un segundito, usted que conoce dónde están ubicadas las plantas de Colombina, ¿dónde se ubican actualmente las plantas de Colombina? Pues yo sé que hay una que queda más o menos por La Paila y hay otra que queda saliendo de Tuluá, aquí en el Ajá, valle. sí, correcto. Listo. ¿Quién era el otro que iba a hablar por ahí? yo, profe Didier Camacho. Eh, pues yo creo que donde están ubicadas en estos momentos, pues están ubicadas estratégicamente, pues están sobre el Valle del Cauca y están muy cercanos a los que son los ingenios azucareros, ¿no? Es correcto, exactamente. El punto está por ahí por lo que está diciendo Didier. Y eso es bien importante. Entonces, mire que cuando uno está hablando de un punto estratégico donde ubicar una planta, entonces tiene que tener diferentes aspectos a evaluar, que esos son precisamente los criterios que uno tiene que evaluar a la hora de tomar decisiones sobre cuál es la mejor alternativa. Entonces, por ejemplo, en ese caso, es bien importante lo que está comentando Didier. ¿Por qué? Porque si ustedes ven una planta de Colombina, pues Colombina ¿qué hace? Producir dulces. ¿Y los dulces de dónde vienen? De la caña de azúcar. Entonces, sería ilógico buscar colocar una planta de Colombina, digamos, en Bogotá. ¿Por qué? Porque la materia prima que se utiliza para los dulces es el azúcar, y el azúcar no se da en Bogotá, se da en el Valle del Cauca. Entonces, ¿qué tendría que hacer Colombina si ubica una planta de producción en Bogotá? Tendría que a través de transporte, o sea, tendría que asumir unos costos de coger el azúcar desde el Valle del Cauca, transportarlo hasta Bogotá, después generar los dulces o producir los dulces, y después de que tienen los dulces producidos, volver otra vez a llevarlos al Valle del Cauca. ¿Por qué? Porque si ellos exportan, ¿cuál es el principal puerto exportador de Colombia? Está en Buenaventura, en el Valle del Cauca. Entonces, mire que ahí hay dos criterios que ya de entrada me están diciendo, mire, la materia prima, que es el azúcar, entonces por ahí puede estar la planta de producción para que le quede cerca, al ladito justo de los ingenios, como decía Didia, donde yo solamente tenga que coger el azúcar de un lado y pasarlo al otro. Número dos, si tengo que exportar, pues que el transporte no me vaya a salir tan costoso, porque Buenaventura está ahí pegado. ¿Sí? Y otra cosa, número tres, pues que en el Valle del Cauca hay muchas zonas francas. Y recuerden ustedes que las zonas francas son zonas que están exentas de impuestos. ¿Sí? Entonces, eso va a hacer que los dueños de la planta no tengan que pagar impuestos, o sea, no tengan que correr con esos costos adicionales, lo que va a permitir que su utilidad sea mayor o que su proceso de manufactura sea más económico. Entonces, mire que ahí yo tengo unos objetivos, unos criterios que puedo comparar para poder generar. Ah, bueno, pero si estamos hablando de la oficina comercial, claro, es que la oficina comercial sí tiene que estar donde se maneja el comercio a nivel nacional. ¿Cuáles son los centros de comercio a nivel nacional? Pues Bogotá, Medellín y de pronto Cali o Barranquilla, ¿sí? Como ciudades secundarias.
pero Bogotá es el principal. ¿Por qué? Pues porque allá es donde se realizan todos los negocios, donde se realiza toda la parte de la coordinación en las exportaciones, bueno, etcétera, etcétera. Entonces mire que ya ahí el panorama cambia, porque como ya lo que no estoy buscando, lo que estoy buscando no es producir, sino generar negocios, pues yo tengo que irme hacia donde estén los negocios. Entonces mire que ahí el criterio cambia. ¿Listo? Entonces por eso los criterios aquí son bien importantes. Mire, otra cosa para la que puede servir el HP es para seleccionar nuevos sistemas avanzados de manufactura de ensamble. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa que produce pañales. Y resulta que tengo una máquina de una generación muy viejita, ¿sí? Que esa máquina produce 1000 pañales por minuto. Entonces, eso es una cantidad baja porque actualmente, digamos, hay máquinas de octava generación, de séptima, novena generación, que producen 10.000 pañales por minuto, ¿sí? Y que tienen menos pérdidas y que hay que hacerles menos mantenimiento y todo eso. Entonces, mire, ahí hay varios criterios. Si yo voy a comprar una maquinaria para poder comenzar a producir más unidades para poder llevar a cabo o cubrir mi demanda, pues qué cosas tengo que tener yo en cuenta. Entonces, por ejemplo, un criterio comparativo entre las diferentes opciones que pueda tener es el precio o el costo de la máquina. Entonces, la que menos cueste, pues obviamente va a ser mucho más interesante para mí, porque me va a tener con menos, digamos, voy a tener que hacer un desembolso menor de dinero. ¿Qué otra característica? Pues, por ejemplo, el mantenimiento. Entonces, si yo tengo tres propuestas, una máquina que puedo traer de Alemania, una que puedo traer de Japón y una que puedo traer de China, y supongamos que de las tres la más fina es la alemana y la más, digamos, la que se daña más rápido o la que hay que hacerle más mantenimiento es la China. Entonces, pues en ese caso, bueno, puedo escoger, pero ese criterio es más importante, por ejemplo, que el costo. Supongamos que como es más calidosa la de Alemania, puede costar mucho más que la China y que la japonesa, pero es que la japonesa tiene, digamos, mucha más tecnología. Y de pronto en el transporte, entonces si yo la necesito puesta aquí en Colombia, entonces se demora menos si la traen de Japón. Entonces mire que yo la necesito rápido o que me cueste menos o que sea de mucha calidad, que no haya que hacerle tanto mantenimiento. Entonces mire que hay diferentes criterios comparativos a través de los cuales, valga la redundancia, yo puedo comparar las diferentes alternativas y esto me va a permitir a través del método HP poder seleccionar una, porque eso es un problema eh, de difícil selección, ¿sí? Me puede servir para selección de proveedores personal y equipos. Entonces, por ejemplo, usted abre una vacante de trabajo. Usted está buscando personas que tengan estudios específicos, digamos, en manejo de máquinas de control numérico. Entonces viene y se le presenta un diseñador industrial, un ingeniero mecánico y digamos, un técnico del SENA. Entonces, el técnico del SENA pues sabe muy bien el manejo de la parte técnica, pero de pronto no maneja el software para producir los modelos, ¿sí? Porque no tiene el conocimiento para diseñar, sino simplemente para la ejecución. El ingeniero entonces sabe el tema del diseño y supongamos que tiene una maestría en alguna cosa específica, entonces es un sueldo que hay que pagar muy costoso. Y el diseñador industrial de pronto conoce el tema, sabe diseñar, pero de pronto no tiene tanto estudio como él, entonces es un sueldo que es un poco más bajo, pero no tiene tanta experiencia como los otros dos. Entonces mire que allí también hay diferentes criterios. Está el criterio de cuánto es la aspiración salarial, de acuerdo a lo que yo estoy buscando como empresa. ¿Cuál es la experiencia que yo estoy buscando como empresa? ¿Cuál es digamos, el área de acción que puede tener esa persona en función de mis objetivos en cuanto a producción? Entonces, mire que hay 3, 4, 5 criterios diferentes que me van a permitir comparar las diferentes alternativas, que en este caso son el técnico, el diseñador industrial y el ingeniero, para poder decidir sobre cuál de los tres es pertinente contratarlo para que ocupe el puesto. Y finalmente, para lo que lo vamos a utilizar nosotros, que son selección de alternativas de diseño de productos y procesos. Entonces, aquí ustedes tendrían que pensar cuáles son los criterios a través de los cuales ustedes pueden comparar sus alternativas. Por ejemplo, cuál juego es más divertido. Por ejemplo, cuál juego se entiende mucho más fácil. Cuál juego es más fácil de transportar. Cuál juego requiere menos implementación de cosas. Entonces, todos esos son criterios
que pueden utilizar ustedes para comparar las diferentes alternativas que ustedes tienen y poder definir cuál es la que mejor está prestando esas alternativas esas soluciones en función de la problemática, ¿sí?, que estamos analizando. Bueno, esta es la estructura jerárquica y por eso hablábamos ahorita que es como de niveles, como de que hay cosas que valen más que otras. Entonces, esta es la estructura jerárquica, es como un arbolito y lo que ustedes ven aquí es, primero, un primer nivel donde se establece cuál es el objetivo de la aplicación del método. Por ejemplo, seleccionar la mejor alternativa de diseño, en el caso del proyecto formativo integrador. Seleccionar la mejor alternativa de diseño que soluciona el problema. O en el caso de la planta de colombina, entonces seleccionar la mejor zona geográfica para ubicar una planta de colombina. O en el caso del proveedor de las máquinas proveídas, entonces seleccionar la mejor máquina que se adapte a la producción para cubrir la demanda que necesito. Ese sería el objetivo principal, ¿sí?, el objetivo para el cual estamos desarrollando el método. Después de este nivel está el nivel, bueno, este nivel 0, ¿sí?, que es el más importante porque es el que se busca alcanzar. Está el nivel 1. En el nivel 1 se ubican los criterios de comparación. Entonces, aquí quiero hacer un recorderis sobre esta presentación cuando nosotros veamos el tema de los atributos de diseño. Y por aquí, recuerdan ustedes que en las metas y objetivos voy a leer la definición: metas y objetivos, fin o requerimiento escalar que se procura alcanzar. Plantean lo que el diseño será en vez de lo que el diseño debe hacer. Ojo con esto, mire aquí. Se presentan para ser medidos de alguna manera y, mire, ayudan a elegir entre configuraciones de diseño alternativas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las metas y objetivos que yo utilicé como atributos de diseño pueden ser los criterios que tengo aquí ubicados. Que sea grande, que sea liviano, que sea resistente, sí, todos esos criterios que se acuerdan que ustedes tienen un listado con el mismo que hicieron el árbol de objetivos. Como ustedes ya tienen el grado de importancia del árbol de objetivos, esos criterios de allí son los que usted va a colocar acá, o los que podría colocar, porque no quiere decir que sean los únicos, sino los que podrían colocar acá y que le van a ayudar a comparar las diferentes alternativas. Entonces yo aquí en este caso, por ejemplo, de la estructura jerárquica, tengo 4 criterios, lo que quiere decir que son 4 elementos comparativos que deben lograr las diferentes alternativas y a través de las cuales yo las pueda comparar de manera finita. Y recuerden que no necesariamente tienen que ser criterios relacionados con un número, es decir, que no sean cuantitativos, pueden ser también que no necesariamente sean medibles, ¿sí? Listo, ese es el primer nivel. Ahora, el segundo nivel tiene las opciones. Entonces, estas son las diferentes alternativas. Entonces, ustedes ven aquí una maraña, pues, como de líneas que hay entrecruzadas y todo eso. ¿Por qué se da esto? Pues porque básicamente en lo que consiste el método es que yo voy a tomar las diferentes alternativas. En este caso, si yo hago parte de un grupo de 5 personas, serían 5 opciones que estoy comparando con los diferentes criterios. Y de acuerdo a esos criterios voy a ver cuál cumple mejor el objetivo y de esa manera voy a poder evidenciar cuál es la opción más adecuada en función del cumplimiento del objetivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De manera resumida, lo que voy a hacer es comparar las diferentes opciones que hay, en este caso 3, cada una cómo cumple o cómo están dándose en función de cada criterio. Entonces, mire que aquí hay 3 líneas que van desde el criterio 1 hasta las diferentes opciones. 3 líneas que van desde el criterio 2 hasta las diferentes opciones. 3 que van desde el criterio 3 a las diferentes opciones y 3 que van desde el criterio 4 a las diferentes opciones. Entonces es como, esta la voy a comparar de acuerdo a todos estos criterios con las otras 2. O sea, todas se comparan entre todas a través de los criterios. Y luego lo que voy a hacer es comparar los criterios para saber cuál de todos es más importante en el cumplimiento del objetivo del desarrollo del método AHP. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significa la estructura jerárquica. Si nosotros viéramos esto como un proceso de caja negra, entonces, ¿cuáles son los inputs que ingresan, digamos, a esta caja negra?
Voy a ingresar los objetivos, que es el objetivo principal, ¿no? Criterios y opciones, entonces todos los objetivos o criterios de comparación. Prioridades de cada criterio. ¿Qué quiere decir prioridades de cada criterio? Listo. ¿Cuál de estos criterios es más importante en función del objetivo principal? Y prioridades de cada opción. Prioridades de cada opción con respecto a qué? A cada uno de los criterios. Es decir, ¿cuál de estas tres cumple mejor el criterio 1? ¿Cuál de estas tres cumple mejor el criterio 2? ¿Cuál de estas tres cumple mejor el criterio 3? ¿Cuál de estas tres cumple mejor el criterio 4? Y luego lo que voy a hacer es que cuál de estos 4 criterios cumple mejor o se debería tener tomado más en cuenta con respecto al cumplimiento del objetivo principal. Entonces, cuando yo hago este proceso, lo que tengo como salida es el orden priorizado de las opciones, es decir, voy a decir, esta ganó y esta es más importante que esta y que esta, en un valor porcentual. Y también voy a obtener, obviamente, la sugerencia de la decisión final, pero además este orden priorizado me va a ayudar a identificar elementos, ¿sí?, de atributos de las diferentes propuestas que puedo identificar como valor agregado para añadirlo a la propuesta que resultó seleccionada. Entonces me va a ayudar a identificar esas características que yo puedo hacer que mi propuesta final, la propuesta seleccionada, después de que ya la identifique, pues obviamente pueda evolucionar a través de la innovación de acuerdo a la vinculación de las diferentes características que tienen las otras alternativas. ¿Listo? Entonces, esto es más o menos lo que pasa. Yo ingreso esto al sistema, después de que hago las comparativas y todo eso, entonces puedo generar el orden priorizado de las opciones, es decir, cada una de estas va a ser más importante que la otra, cuál es cuál, y la decisión final. Listo. Entonces, póngale cuidado. Vamos a ver el ejemplo. Los voy a contextualizar primero. Yo no sé de pronto si ustedes se acuerdan que hace algunos años, hace yo creo que por ahí unos 12 años, 15 años, tal vez de pronto un poco más, al frente de la Universidad Javeriana, por ahí por donde queda ese concesionario ahorita, pues ese lote ya lo ocuparon varias cosas, incluso hay un centro comercial allí, al lado hay un concesionario como de Ford, bueno, diferentes cosas que habían allí. Pero eso en la época en la que yo estudiaba, eso todo era lote. Entonces ahí quedaba un restaurante que se llamaba La Patada de la Mula. Y pues ese era un restaurante que era como una vaina campestre, donde hacían pues comida típica y un montón de cosas. Pero alrededor de ese restaurante también habían, digamos, algunos barcitos que eran también como del mismo tipo. O sea, eran mesas como muy al aire libre y todo eso. Entonces, cuando uno de pelado pues en la universidad salía de la universidad los viernes, pues uno paraba allí a partir ahí con los amigos, ¿sí? De tomarse una cerveza, no sé qué, y listo. Era como el tema, escuchar música, a recochar un rato. Entonces, en esa zona de allí, una persona quería montar un restaurante, ¿sí? Por ahí. De hecho, creo que ese restaurante existió y todo, no recuerdo cómo se llama. Les estoy hablando porque este proyecto, esto que vamos a ver acá, hacía parte de un proyecto de unas peladas de la Autónoma de Mercadeo, donde ellas aplicaron este método para poder, como tesis de grado, pues no quiere decir que esto haya sido la tesis, sino ellas hicieron toda una investigación para poder ayudar a esta persona que iba a montar un restaurante a escoger cuál era el mejor cliente al cual debía dirigir pues los platos, sus productos. Entonces, eso era más o menos el año 2001, 2002, ¿sí? Algo así. Y pues por supuesto los valores que ustedes ven allí pues están amortizados, digamos, a esa época. ¿Cuáles fueron las variables que ellas encontraron? Es decir, los criterios comparativos. Y aquí mire que lo primero que vamos a hacer es identificar la estructura jerárquica del método AHP. Entonces, primero, en el nivel 1 tenemos el objetivo. En este caso, el objetivo es escoger el mejor cliente para un restaurante, para poder definir, obviamente, qué tipo de productos voy a vender. Entonces, escoger el mejor cliente para un restaurante, eso me va a llevar a pensar en los productos, en la decoración, en los tipos de mesas, tipos de sillas, y esto lo digo en función de que
piensen ustedes, si ustedes fueran a montar un restaurante, pues no es lo mismo montar un restaurante de comida corrientazo, donde las sillas son incómodas, o sea, pueden ser incómodas, donde puedes tener mesas de madera no muy bonitas, sin necesidad de mantel ni nada de eso. Eso puede ser muy diferente a montar ya un restaurante, digamos, donde sea enfocado a personas que tengan un presupuesto alto para gastar en almuerzo. Porque aquí ya no le puedo meter cualquier silla, sí, tengo que poner sillas cómodas, manteles, tendría que contratar personal y colocarle uniforme y todo eso. Sí, hasta la música cambia, entonces mire todas las variables que pueden influir aquí en una decisión como esta, por eso se hace difícil. Las variables que encontraron las peladas en función de este objetivo de escoger el mejor cliente para un restaurante fueron estas: presupuesto, mercado y frecuencia. ¿Qué significa el presupuesto? Y póngame cuidado acá porque cuando les estoy explicando los criterios, esto es lo que les va a tocar hacer a ustedes en la presentación de la aplicación del proyecto formativo integrador. Yo les pido a ustedes que expliquen los criterios, es simplemente que me digan qué significa cada una de estos criterios comparativos. En el caso del presupuesto se debe a plata, ¿sí? ¿Quién es el que más plata tiene para poder acceder a los productos? ¿Sí? En el caso del mercado, estamos hablando de cuántas personas pueden visitar ese restaurante en un lapso de tiempo. ¿Bien? Perdón, cuántas personas pueden visitar el restaurante, simplemente. Y cuando hablamos de frecuencia, entonces ahí sí, cuántas personas pueden visitar el restaurante en cuántos días, o sea, en cuánto tiempo. Digamos que aquí son 100 personas, bueno, ¿con cuánta frecuencia van a ir a visitar ese restaurante? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Sí? ¿Cuántos días por semana? Entonces, bueno, mire que las variables aquí están. Presupuesto, y tengo aquí las tres opciones, ¿no? de cliente. Un cliente colegial, porque esa es una zona donde hay diferentes colegios, entonces está el Berchmans, por arriba está el Claret, bueno, el Pío 12 al otro lado, por los lados de la Autónoma, aunque queda un poquito más retirado, pero bueno, hay digamos diferentes colegios por esta zona. Está también el mercado universitario, que el público universitario pues es directamente de ahí al frente de la Javeriana, al lado que tiene la ICESI, más arriba de la San Buenaventura. Está la Católica también por esos lados, también pues digamos que la Autónoma, aunque está un poquito más alejada, pero está como dentro del área de la zona, entonces ahí también es válido. Y ejecutivo, porque también en esa zona hay algunas empresas, ¿sí? Entonces donde al lado del Carulla siempre ha habido como una empresa allí, no sé qué fabrican o qué hacen, pero es un tema allí donde es una fábrica de algo, entonces pues ahí hay un personal ejecutivo que llama la atención. Adicionalmente, si hay unos centros comerciales como más hacia el lado de la María, entonces también hay gente que necesita almorzar. ¿Listo? Entonces, esos eran los tres tipos de público y el método pues tenía la dificultad de que efectivamente hacia cuál de estos tres me dirijo. Entonces, mire las variables que se levantaron. El presupuesto de los niños del colegio era de 2.000 pesos. Estoy hablando de la época del 2001, ¿no? Cuando 2.000 pesos era plata. Entonces, el presupuesto colegial de 2.000 pesos, el presupuesto universitario era de 5.000 y el presupuesto del ejecutivo eran 20.000 pesos. Y obviamente esto corresponde, digamos, a lo que cada quien puede gastar o tiene para gastar, digamos, en un almuerzo. El mercado, entonces ellos detectaron que un mercado colegial era aproximadamente unos 250 niños los que podían visitar el restaurante. Pero también hicieron el estudio de mercado en el universitario donde dijeron que eran unas 300 personas más o menos, unos 300 jóvenes universitarios que podían visitar ese restaurante. Y adicionalmente 150 personas en el mercado ejecutivo. Luego entonces empezaron a evaluar la frecuencia a través de métodos de indagación, entonces sacaron que el mercado colegial podía ir 5 días por semana, es decir, estas 250 personas podían asistir o podían distribuirse en 5 días a la semana. En el público universitario estas 300 personas podían, digamos, distribuirse en 3 días a la semana y en el mercado ejecutivo estas 150 personas podrían distribuirse en 5 días a la semana. Entonces mire, ¿dónde está la dificultad acá? Si por ejemplo cada uno de ustedes fueran el dueño del restaurante, o sea, si cada uno de ustedes poniéndose en los zapatos del dueño del restaurante,
¿A qué público ustedes dirigirían su producto? Pues, profe, yo diría que a simple vista al ejecutivo, aunque pues es que, o sea, es difícil porque habría que hacer como un cálculo de qué, o sea, de qué forma se obtendría mayor ganancia y pues como hay bastante variación entre lo que es tiempo y cantidad de personas, también es complicado. Claro, por ejemplo, Camilo se va por el lado ejecutivo, ¿por qué? Porque de pronto le llama la atención el presupuesto, o sea, de los tres es el que más presupuesto tiene 20.000 pesos. Claro, pero es que 20.000 pesos, pero son 150 personas, o sea, es el que menos personas tiene. A pesar de que la frecuencia es 5 días a la semana, quiere decir que el negocio se va a estar moviendo 5 días a la semana. Entonces uno dice, bueno, el ejecutivo, pues es interesante desde el punto de vista del presupuesto, pero es que son menos personas. Además, el hecho de que tenga 20.000 pesos no implica que los vaya a invertir todos en un almuerzo. O sea, no porque yo considere que tenga 20.000 pesos, que lo va a vender el almuerzo a 20.000. ¿Sí? Lo otro es que también un almuerzo ejecutivo, o sea, un almuerzo para un ejecutivo, una persona que trabaja, pues no puede ser un corrientazo. Entonces, debe ser un almuerzo que tenga un postrecito, que debe ser bien preparado, que la vajilla sea buena, los cubiertos sean buenos. eh, Probablemente lo quiera acompañar con bebidas a la carta, bueno, ese tipo de cosas que complican un poco más el servicio. Entonces, mire que ahí también hay ciertas dificultades. Entonces uno podría pensar también en ese mismo esquema, listo, el universitario, porque es el que más personas tiene y tiene el presupuesto medio, pero mire que los días a la semana no se me van a mover tanto como en las otras dos opciones. O sea, son 5 días, o sea, lo tengo abierto de lunes a viernes y resulta que solamente voy a tener los lunes, miércoles y viernes llenos. Bueno, y los martes y los jueves, entonces, ¿qué hago? Pierdo plata. Entonces, ahí está el problema, ¿sí? Pero pues tiene un presupuesto medio y son bastantes personas. Pues estamos hablando de que son el doble de las del ejecutivo. Entonces uno dice, no, entonces si me voy por el colegial, mire, tiene bastante gente, 250, son 5 días a la semana que es una frecuencia alta, pero el presupuesto es muy bajito. Entonces uno dice, no, bueno, uno con los pelados de colegio, pues corrientazo y pare de contar. ¿Sí? Entonces uno resuelve rápido. Mire que el servicio no es como tan complicado, pero pues obviamente el presupuesto no me llama la atención y a pesar de que el número de gente sea bastante y que la frecuencia también sea bastante. Entonces mire que allí se vuelve un problema complejo. Entonces, para este tipo de casos es recomendable utilizar un método de selección de alternativas como el método HP. Entonces, bueno, ¿cuál es el paso número uno? Ordenar esas variables a analizar. Entonces, yo las ordeno y después, o sea, las ordeno, digamos, en el esquema jerárquico, teniendo en cuenta pues esta tablita, y después lo que voy a hacer es definir las prioridades. Entonces, ¿cómo voy a empezar la aplicación del método? De abajo hacia arriba, es decir, desde el nivel n, o sea, desde este nivel 2 con respecto al 1 y luego del 1 con respecto al objetivo principal. Entonces, de las opciones hacia los criterios, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar la importancia relativa de cada alternativa por cada uno de los criterios. Es decir, entre el colegial, el universitario y el ejecutivo, ¿quién tiene mejor presupuesto? Ah, pues eso yo lo sé, porque yo aquí tengo los datos. Mire, presupuesto de ejecutivo 20.000, universitario 5.000 y colegial 2.000. Por supuesto, en el presupuesto, este manda la parada. Claro, eso yo ya lo sé. Este pues es el término medio y este es el que menos. Obviamente con respecto al presupuesto. Pero, ojo, yo ya sé cuál de los tres es mejor con respecto al presupuesto, pero lo que no sé es cuantitativamente cuánto es mejor este con respecto a los otros dos. Yo sé que este tiene 20.000, este tiene 5.000, este tiene 2.000. Claro, pero en términos de presupuesto y de lo que yo estoy buscando para escoger el mejor cliente de mi restaurante, esos 20.000 pesos representan qué porcentaje de importancia para mí. Esos 5.000 pesos que representan en porcentaje de importancia para mí, que representan esos 2.000 pesos en importancia. Entonces, eso es lo que me va a decir el método. Luego lo voy a comparar con el mercado. Claro, el mercado universitario es el mejor porque tiene 300 personas, este tiene 150 y este tiene 250. Entonces, este es el mejor, sí, pero ¿en qué porcentaje?
¿Y qué porcentaje más cuando hay una influencia del presupuesto que es media? Este tiene una afluencia alta, pero tiene el menor presupuesto. Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos variables allí para yo poder generar el nivel de importancia de acuerdo a cada una de las alternativas? Y en frecuencia, pues mire que el colegial y el ejecutivo tienen la misma porque son 5 días por semana y el universitario es el que menos tiene. Yo sé que este es el que menos tiene, pero ¿cuál de estos dos entonces resulta siendo más importante? ¿Este porque tiene mejor presupuesto o este porque tiene mejor mercado? Entonces mire que ahí se vuelve un tema difícil. Entonces lo que voy a hacer es precisamente empezar a indagar sobre la importancia relativa de cada una de estas alternativas con respecto a cada uno de los criterios, cuál lo cumple mejor. Y el segundo paso que voy a hacer es hallar la importancia relativa de cada criterio, cada uno de estos tres criterios, con respecto a cuál cumple mejor el objetivo principal. Entonces, tercer paso, comparación por pares. Aquí volvemos al tema de la comparación por pares, pero con una diferencia. Nosotros habíamos hecho una comparación por pares cuando hicimos el árbol de objetivos, ¿no? Donde comparábamos los niveles de los diferentes objetivos para hallar su grado de importancia. La diferencia de este cuadro de comparación por pares con respecto al cuadro de comparación por pares con el que se estaba generando la información del árbol de objetivos es que en el árbol de objetivos la comparación era binaria, solamente utilizamos unos y ceros. Aquí no vamos a utilizar unos y ceros, aquí vamos a utilizar esta tablita que tiene una escala del 1 al 9, donde los números impares 1, 3, 5, 7 y 9 son los extremos. Entonces, 1 significa, listo, cuando yo comparo dos alternativas, son igualmente preferidas. O sea, no me importa cuál de las dos quede, porque para mí son iguales. 3 es moderadamente preferido. 5, fuertemente preferido. 7, muy fuertemente preferido. Y 9, extremadamente preferido. O sea, 9 es como el nivel más alto donde digo, esto es lo que yo quiero para mí. Y cuando hablamos de los valores pares 2, 4, 6, 8, estamos hablando que esos son los términos medios entre los extremos. Entonces aquí dice igualmente preferida, moderadamente preferida el 3, entonces aquí es igual a moderadamente, es decir, este 2 está entre estas dos, el 4 está entre 5 y 3, el 6 está entre el 7 y el 5, y el 8 está entre el 9 y el 7. Entonces, ese es el juicio verbal que nosotros vamos a entrar a comparar. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a comparar las alternativas entre sí con respecto a cada uno de los criterios para establecer la importancia relativa que la unidad decisoria, entendiendo pues la unidad decisoria como la persona que está aplicando el método, otorga a cada uno de ellos. En pocas palabras, asignarle un valor numérico a cada criterio que represente la preferencia de quién decide de un criterio frente a otro. Entonces, esto es lo que sucede acá. Esta es la comparación por pares. Mire, yo tengo aquí, voy a empezar por el primer criterio que es presupuesto. Tengo las variables acá, presupuesto colegial, universitario y ejecutivo. Entonces tengo aquí la tablita de juicio verbal y digo, listo. Si yo comparo el colegial con el colegial, pues estoy comparándolo con el mismo. Mire que aquí está colegial, universitario y ejecutivo, colegial, universitario y ejecutivo, ¿no? Entonces si yo comparo colegial con colegial, pues estoy comparándolo con el mismo. Y en el cuadro de comparación por pares del árbol de objetivos, no, aquí normalmente no se coloca nada. ¿Por qué? Porque cuando es una sola comparación, pues ¿cuál es el grado de importancia? Hombre, pues estamos hablando del mismo criterio, entonces igualmente importante. En este caso es lo mismo, pero aquí sí se le asigna el menor valor que es 1, igualmente preferido. Y luego empiezo a hacer la comparativa entre filas y columnas. Entonces, por ejemplo, siguiendo acá, colegial y universitario. Ah, claro. Yo sé que el colegial tiene 2.000 pesos, ¿sí? Y el universitario tiene 5.000. Claro, pero en esta escala de juicio verbal, de acuerdo a mi persona, que soy yo quien está expresando cuál es el juicio verbal, de acuerdo a la comparativa entre 2.000 y 5.000 pesos. ¿Cuál de los dos sea? 2.000 que es representado en esta escala y 5.000 que es representado en esta escala. Entonces, la diferencia entre esos dos, ¿cuál es representada en esta escala? Entonces, por ejemplo,
la pelada que hizo el método colocó 5. ¿Qué quiere decir 5? Que está favoreciendo al universitario, ¿sí? Cuando yo coloco el número entero, estoy favoreciendo al de la columna, ¿sí? Al que está aquí. Entonces, 5, ¿qué quiere decir? Que es fuertemente preferido 5.000 pesos a 2.000. O sea, un presupuesto de 5.000 pesos frente a uno de 2.000. Es fuertemente preferido, o sea, lo situó casi que en la mitad. Entonces ahora digo, colegial con respecto a ejecutivo. Entonces comparo 20.000 con respecto a 2.000. Coloco 8. Muy fuertemente, extremadamente, se prefieren 20.000 que 2.000. ¿Sí? Mire que aquí hay algo raro y aquí empieza uno a analizar cosas. O sea, ¿de dónde sale esta información? De lo que usted ha investigado, del usuario en contexto. Pero, mire que aquí hay un detalle. Si yo tengo acá 2.000 con respecto a 5.000, ¿cuántas veces cabe en este? 2 veces y media. ¿Sí? Y mire que el número que le asignaron fue 5. ¿Cuántas veces cabe el colegial en el ejecutivo? 10 veces. Y mire que le asignaron solamente 2 unidades más, 1 y 2. ¿Sí? 1 y 2, para que quedara en el 8. ¿Por qué, por ejemplo, no lo colocó en extremadamente preferida? No sé, había de pronto otros restaurantes que le venden comida a público donde el presupuesto es de 200.000 pesos. ¿Sí? Eso sería extremadamente preferido. Entonces, esto depende de la investigación que uno tenga y de lo que uno sienta que debe responder allí. Listo. Mire la comparativa del otro lado. Si yo ya comparé aquí colegial con universitario y dije que era principal, o sea, que era fuertemente preferido el presupuesto del universitario con respecto al colegial, pues cuando hago la comparación invertida, lo que coloco es el inverso, el número inverso. Entonces, si aquí fue 5, la comparación inversa coloco el inverso, un quinto. Y cuando comparé colegial con ejecutivo, si aquí asigné 8 porque el ejecutivo tiene un muy fuertemente, extremadamente presupuesto mejor que el colegial, entonces quiere decir que en la comparativa invertida del colegial a ejecutivo, colocó un octavo. Entonces, así sucesivamente, mire, universitario con universitario, 1, igualmente preferido. Y ahora, ejecutivo con universitario, es decir, ¿qué vale más, 5.000 o 2.000? Sí, pero ¿en qué? En esta tabla de juicio verbal, ¿qué es? Moderadamente a fuertemente. Entonces le asigno 4. Y luego las comparaciones inversas. Entonces aquí yo tengo, si aquí me dio 8, aquí un octavo, si aquí me dio 4, un cuarto. Y si comparo ejecutivo con ejecutivo, 1, igualmente preferido. ¿Listo? Paréntesis allí, muchachos. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hay alguien que de pronto tenga alguna pregunta? O sea, todo el mundo entiende cómo funciona el tema del cuadro de comparación por pares. Recuerden que esta vez no es con unos y ceros, sino que simplemente estamos utilizando esta escala de juicio verbal, donde cuando es igualmente preferido, siempre asigno 1, y cuando hago las otras comparaciones, pues simplemente puedo asignar cualquiera de los números. Ojo que es válido también, por ejemplo, si a mí no me interesara tanto la plata y yo dijera, bueno, a mí no me importa si el presupuesto es 2.000 y aquí 3.000, pues para mí eso es como igual. Entonces también podría asignar igualmente preferido en la comparativa entre universitario y colegial. Pero eso depende, como les decía ahorita, de la unidad decisoria, ¿sí? De la persona que esté ejecutando el método. Entonces depende de él únicamente establecer esta escala de valores. Por eso los resultados pueden llegar a ser diferentes dependiendo de quién ejecute el método. Entonces, lo importante es que ustedes entiendan que esta decisión debe tener una representación en la escala de juicio verbal. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí vamos claros. Entonces, ahora sigue el paso 4, que es el proceso de síntesis. Entonces, yo obtengo en la comparación de acá. Presupuesto colegial, universitario ejecutivo, colegial universitario ejecutivo. Mire, yo aquí tengo los valores 1,58, un quinto 1,4, un octavo, un cuarto 1. ¿Qué hago con el paso número 1? Mire, voy a coger estas fracciones, un quinto, un octavo y un cuarto, y las voy a dividir. Entonces, mire, un quinto, 0.2.
un octavo 0.125, un cuarto 0.250. Bien, vamos bien hasta ahí. Ojo, algo interesante acá es que ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se le añaden 3 cifras decimales? ¿O por qué se tomaron 3 cifras decimales y por ejemplo no 2? Ojo, aquí tiene uno que tomar el mismo número de cifras decimales que sea igual al mismo número de alternativas. Por ejemplo, en este caso, como estamos hablando, 3 alternativas que son colegial, universitario, ejecutivo, yo requiero que sean 3 decimales. Si fueran 5 alternativas, tendrían que ser 5 decimales. Si fueran 6 alternativas, 6 decimales. Si fueran 7 decimales, etcétera, etcétera. O sea, el mismo número de decimales debe corresponder al mismo número de alternativas. Eso es importante porque cuando a veces las comparaciones son muy pegaditas, como lo que les mencionaba ahorita, o sea, a mí igualmente preferido me parece los dos y a ambos les asigno uno. Aquí puedo encontrar un problema y es que al final, si yo tomo pocos decimales, el método no me va a evidenciar cuál es la mejor alternativa porque el porcentaje va a ser muy pegadito, o sea, probablemente la diferencia la estén dando los decimales. Entonces, si yo no estoy teniendo en cuenta esos decimales, pues al final el método no me va a servir. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Listo. Primer paso que debo hacer, sumar los valores en cada columna. Entonces sumo 1 más 5 más 8, 14. Universitario, entonces 0.2 más 1 más 4, 5.2. Ejecutivo, 0.125, 0.250 más 1, 1.375. Listo. Entonces aquí tengo los 3 elementos. Ya sumé en columna. Ahora, ¿qué hago? Paso 2. Divida cada elemento entre el valor total de la columna. Ah, bueno, listo. Entonces mire lo que hago aquí. Yo voy a coger, un momentico, yo saco aquí las herramientas de anotación. Entonces póngale cuidado. Yo saco aquí este de acá, 1, lo divido entre el 14. ¿Para qué hago eso? Para encontrar cuál es el valor porcentual, o sea, si el total es 14, o sea, si el 14 es el 100%, ¿qué porcentaje es 1? Entonces yo lo divido, 1 dividido 14, entonces me da que el 1 aquí es el 7.1% del 14. El 5 luego lo divido entre 14, entonces ¿qué hago? 5 dividido 14, 0.357. ¿Qué quiere decir este número de acá? Que el 5 es el 35.7% del 14. Y el 8 lo divido entre el 14 y me da 0.571. ¿Qué quiere decir eso? Que 8 es el 57.1% del 14. Por supuesto, cuando estoy hablando de estas 3 cifras, el método de comprobación es que si yo la sumo, pues aquí me debe dar 1 porque se supone que 1 es la representación del 100%. Entonces, ¿esto por qué se los digo? Porque hay gente que hace la división y yo no sé de dónde salen, que aquí ya los valores son mayores a 1. Si aquí el valor es mayor a 1, ya el método le dio mal. ¿Por qué? Porque está diciendo usted que esto es el 100%. Y la suma de los 3 debe ser de los 3 o de los 4 o de los 5, dependiendo del número de alternativas. Le debe dar 1 o un número muy cercano a 1, dependiendo cómo haya utilizado los decimales. ¿Sí? La aproximación que llama, pues. Siguiente punto, entonces cojo 0,2 entre 5.2 y obtengo este valor, el 3.8%. 1 dividido 5.2, el 19.2%. 4 dividido 5.2, el 76.9%. Y nuevamente aquí la sumatoria de esto debería dar 1. Y luego hago lo mismo acá. Este lo divido entre este, me da este de acá, 9%. Este dividido este de acá, me da 0.182. Y este de aquí dividido este de acá, entonces me da este de aquí. Y nuevamente, si lo sumo los 3, debe darme 1. Listo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta?
Es el momento de que hablen ahora o callen para siempre. Bueno, listo. Póngale pues cuidado entonces a lo que sigue acá. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho primero? Convertimos las fracciones de aquí de esta parte que me hizo, de aquí de esta parte, convertimos estas fracciones aquí. Utilizamos 3 decimales porque son 3 propuestas. Y luego sumamos en columnas. Después de que sumamos en columnas, cogemos cada valor de la columna y lo dividimos entre el total. ¿Sí? Y hasta ahora voy acá. Después de esto, entonces, ¿cuál es el paso 3? Calcular el promedio de los elementos de cada fila. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sumo en fila. Entonces voy a sumar. Digo, es que no veo el... Ah, ya está por acá. Listo, entonces, este más este más este me da igual a esto. ¿Sí? Sumo estos 3 valores, me da este. Luego sumo este de acá, más este de acá, más este de acá, y me va a dar este. Y finalmente sumo este, más este de acá, y voy a obtener este resultado. Entonces, después de que ya tengo la suma, vuelvo otra vez y calculo el promedio de cada uno de estos con respecto al total. Si sumé, por supuesto, alternativa 1, alternativa 2 y alternativa 3, pues aquí voy a obtener 3, ¿sí? El 300% porque obviamente sumé el 100% de cada uno. Entonces, ¿aquí qué hago? Este de aquí lo divido entre este y se genera este valor de acá. ¿Qué quiere decir esto? Que este 20% de acá al 300% es el 6.7%. El 73.1% con respecto al 300% es el 24.3%. Y luego el 206.7% es el 68.9% de 300. ¿Sí o no? Como estoy sacando la participación, por supuesto aquí cuando vuelvo a sumar, quiere decir 1. Entonces, ¿qué acabé de hacer? Entonces, píllele aquí que aquí ya empezamos a ver los resultados. Los resultados son los siguientes. Este de aquí, este promedio, es el promedio del colegial. Mire que nosotros antes de empezar a hacer este cuadro comparativo y a generar el proceso de síntesis, nosotros sabíamos que el presupuesto del ejecutivo eran 20.000, el del universitario eran 5.000 y el colegial eran 2.000. Pero ahora, ¿qué sabemos? O sea, por supuesto ya sabíamos que el ejecutivo era el que se llevaba los créditos, ¿sí? El que era el mejor preferido. Pero ahora lo que podemos saber es en valor porcentual cuál es su grado de importancia. Por ejemplo, yo sé que esos 20.000 importan un 68%, o un 69%, pues porque es 68.9%. Que los 5.000 del universitario representan un 24% en la importancia y el colegial, los 2.000 pesos, representan un 6.7% en el grado de importancia. Entonces mire que ya ahí sí saqué el grado de importancia, o sea, cuánto son los 20.000 con respecto a los 5.000 y con respecto a los 2.000. Eso es lo importante del método. Entonces esto me ayudó a identificar no solamente lo que yo ya sabía que era el presupuesto del ejecutivo, sino cuantitativamente cuánto es el grado de importancia. Entonces listo. ¿Qué hago con estos promedios? Vengo aquí al gráfico. Cierro acá. Listo. Vengo aquí al gráfico y lo reemplazo. Entonces mire, presupuesto colegial 0.067. Presupuesto del universitario 0.243, presupuesto ejecutivo 0.689. ¿Qué debo hacer allí? Entonces el cuadro comparativo, es decir, este mismo proceso de síntesis, pero con los valores del mercado, que cuáles eran: colegial 250, universitario 300, ejecutivo 150.
Por supuesto no les voy a mostrar las tablas otra vez porque es la repetición de la repetidera y adicionalmente pues o sea, nos demoraríamos aquí muchísimo. Entonces, mire, el mercado ya está hecho. Entonces, mire que aquí uno empieza a detectar cosas. Mercado, mire, 14%. Estamos hablando de 250 personas. 77%, 300 personas y 150 personas, 7 personas. 7% o 8%, pues. Mire que acá hay algo interesante para analizar. ¿Cómo interpreta usted esta información? Si este es 300 y esta es la mitad de 300, se supone que en grado de importancia, mire que las equivalencias no son parecidas ni siquiera a los valores cuantitativos. Porque si este es 300 y este es la mitad de este, mire que entonces en teoría este debería ser la mitad aquí también. O sea, si este es 78, entonces este debería ser la mitad de 78 más o menos. E inclusive mire este tiene 50 personas menos y está muy lejos de este. Entonces mire que aquí uno empieza a notar que, por ejemplo, el cliente lo que le interesa es el mercado más que el presupuesto. Que si uno mira el presupuesto, miren que aquí están muy equivalentes. ¿Sí? Bueno, estoy hablando de que este es casi la mitad de este, pues. Si estamos hablando que la distancia entre estos dos, mira que aquí es muy diferente entre estos dos. Ahora vamos a ver la frecuencia. Entonces mire lo que puede uno definir de la frecuencia. 48%, 5 veces por semana. Y acuérdense que el ejecutivo también tenía 5 veces por semana. Y mire por qué dice aquí 40.5%. Porque si esta frecuencia es de 5 días por semana y este también es de 5 días por semana, y este tiene más presupuesto que este, muchísimo más presupuesto que este, ¿por qué la frecuencia del colegial es más importante? ¿Quién me puede decir? ¿A qué se debe que la frecuencia del colegial sea más importante que la del ejecutivo? Pues, profes, porque visitarían el lugar con más frecuencia Más que un personas. ejecutivo. Sí, señor. Exactamente. Como dice Mauricio. Porque efectivamente aquí lo importante no es el presupuesto, sino el mercado. Y recuerden que este de mercado tiene 250, este tiene 150. Entonces mire que a pesar de que son la misma frecuencia, este tenga más presupuesto, al dueño del restaurante le interesa vender más volumen que cobrar más por el producto. De acuerdo a la investigación, obviamente, que hicieron estas peladas y que pues que la calificaron así, porque esto no debe basar los criterios de evaluación, es decir, la tabla de juicio verbal, en la comparación por pares, la debe basar en la investigación que uno tenga. Entonces píllese aquí. Importante entonces, el cuento va por el lado del mercado y no por el presupuesto. Entonces quiere decir que el presupuesto es, digamos, lo que menos importa entre las tres cosas. Entonces ahorita hay que identificar cuál entre presupuesto, mercado y frecuencia es el más importante. Entonces ese es el siguiente paso. Comparación de criterios. Entonces mire, ya comparé cada una de las alternativas con respecto a los criterios. Ahora lo que voy a hacer es comparar los criterios con respecto a cuál de estos tres es el más importante en el cumplimiento del objetivo. Entonces aquí viene. Hago lo mismo. Cojo la tabla de juicio verbal y comparo los tres criterios o los 5 o los 10 o los que tenga contra ellos mismos. Y hago lo mismo, presupuesto contra presupuesto, igualmente preferido. Mercado versus presupuesto. Entonces mire que aquí le dijo que 6 es el mercado, es decir, fuertemente a muy fuertemente preferido el mercado con respecto al presupuesto. Frecuencia con respecto al presupuesto. Mire, 7. Muy fuertemente prefería la frecuencia. Entonces mire que este va ganando ahí más o menos. Cuando yo hago la comparativa inversa, mercado, presupuesto, presupuesto, mercado, mire, si aquí dio 6, un sexto. Mercado, mercado es 1. Frecuencia versus mercado, entonces mire que aquí le dio la importancia esa al mercado, que le asignó un quinto. Recuerde que cuando es el inverso, quiere decir que el que tuvo la prioridad fue el de la fila, más no el de la columna.
Entonces aquí quiere decir que le asignó la importancia al de la fila. Entonces en la comparativa inversa, mire que aquí está el 5. Y frecuencia presupuesto, mire que aquí tengo presupuesto frecuencia, pues es el inverso, que es un séptimo. Por supuesto aquí 1, frecuencia con frecuencia. Entonces vuelvo a hacer otra vez el proceso de síntesis. Convierto estas en números, ¿sí? O sea, convierto esas fracciones en números decimales con 3 decimales. Luego hago sumatoria. Luego hago división de cada uno entre el resultado, división, 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 división. Luego sumo en fila y finalmente hago la última división y llego a esta prioridad. ¿Qué me está diciendo este contexto de acá? Me está diciendo que dentro de las prioridades el presupuesto tiene el 7%, o sea, el 7% no importa tanto, el presupuesto importa un 7%, el mercado un 65.8% y la frecuencia un 27%. ¿Listo? Entonces mire que después de esto viene ya el paso del cálculo final. Evaluación de alternativas. Entonces aquí viene ya el proceso de síntesis. Para escoger el mejor cliente del restaurante, entonces ubico cuánto es la importancia del presupuesto, del mercado y la frecuencia en estos palitos de acá. Luego las diferentes alternativas, entonces los valores que tengo en las diferentes alternativas y hago el proceso de la sumatoria final. Entonces para hacer la sumatoria final, la fórmula, ¿cómo la saco? Voy a encontrar todas las vías que hay partiendo desde aquí, desde el objetivo principal hasta cada una de las alternativas. ¿Cómo hago? Listo, entonces mire, escoger el mejor cliente, voy a llegar hasta acá, pasando por presupuesto. Entonces cojo 0.072, un momentico, yo selecciono aquí con anotaciones. Entonces está 0.072, lo multiplico por 0.067. Véalo, aquí está. A eso le voy a sumar la segunda vía. ¿Cuál es la segunda vía para llegar desde aquí hasta acá? A través del mercado. 0.658, baja por aquí, por este de acá. Entonces mire aquí, sumo esos dos valores. ¿Cuál es la tercera vía? Pasando por la frecuencia. Este de acá por este de aquí. Entonces véalo, aquí está. ¿Cómo se debe desarrollar esto? ¿Qué hago primero? ¿Las sumas o las multiplicaciones o qué hago? Ustedes, ingenieros. Multiplicaciones. Hago multiplicación primero y después sumo, ¿sí o qué? Entonces yo lo que hago es multiplico, pin, multiplico, multiplico y después hago la sumatoria y finalmente obtengo este resultado. Bien, entonces ese es el resultado del presupuesto. Entonces ahora vamos a hacer el resultado de el universitario. ¿Cuáles son las 3 vías para llegar al universitario? Este de acá, ¿sí? Entonces vengo, tin, 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 bajo por aquí y bajo por acá, por este de aquí. Pero aquí está, 0.072 por 240, bueno, en este caso es 244. Segunda vía, directamente por el mismo, por el mercado. Por este de acá. Entonces véalo, aquí está. Tercera vía, a través de la frecuencia. Y baja aquí. Entonces véalo, aquí está. Desarrollo las multiplicaciones, luego sumo, pum, queda ahí. Y finalmente el ejecutivo, pues hago lo mismo. Entonces, ya yo cambio el colorcito. Este de aquí, listo, entonces pasé por acá. ¿Cuál es la otra? Pum, por este. Entonces mírelo, aquí está. Segunda vía, a través del mercado. Este de acá, paso, pum, listo, véalo aquí. Multiplico. Este de aquí,
por la vía de la frecuencia. Ya ahí está. Desarrollo las multiplicaciones, sumo, entonces obtengo 0.21. ¿Qué quiere decir eso? Pues la interpretación final del tema y de lo que me arrojó el resultado de la HP fue que el 56%, con el 56% es preferible el público, escoger un público universitario, de acuerdo obviamente al grado de importancia que tiene cada uno de estos criterios con respecto al objetivo. Pero entonces aquí hay algo interesante, mire que aquí hay algo a uno generar. Listo, mire que es el público universitario, ¿qué características tenía? Era el que tenía el presupuesto medio, el que tenía más gente, eran 300 personas, pero el que tenía menos frecuencia, eran 3 veces a la semana. ¿Sí? Sin embargo, ganó. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? Mire, si yo tengo 3 veces a la semana y los otros dos eran 5 veces por semana, yo, por ejemplo, puedo tomar las características que me interesaron del colegial y del ejecutivo para vincularlas al universitario. Por ejemplo, si yo tengo abierto el restaurante de lunes a viernes, tengo esos 5 días allí, pero a través del público universitario solamente voy a obtener asistencia de 3 de esos días, supongamos que son lunes, miércoles y viernes. Entonces, ¿qué voy a hacer martes y jueves para vender? Puedo hacer, por ejemplo, una estrategia para atraer al mercado ejecutivo o al mercado colegial. Supongamos que coloco el martes de corrientazo. Entonces atraigo al público colegial. Y los jueves, coloco, por ejemplo, jueves de almuerzo especial. Les armo un almuerzo con postre, con un montón de cosas para capturar al público ejecutivo. ¿Por qué? Porque esa es la característica que más valía dentro de eso, el presupuesto. Y en el caso del colegial era el número de asistentes. ¿Sí? Entonces mire que ahí tengo maneras, digamos, de vincular las otras dos elementos que para mí fueron interesantes dentro de eso. Entonces, finalmente, uno con esto, ¿qué puede decidir? Bueno, ¿cómo tiene que ser el restaurante? Entonces, ¿cómo le gusta la comida a los universitarios? A uno en volumen, ¿sí o no? Cuando uno está en la universidad, uno lo que necesita es volumen. Volumen y, pues, tratar en lo posible de que sea rico. ¿Sí? Porque tampoco uno está, pues, como para comer cualquier cosa. Entonces, volumen y que sea rico. No necesariamente que tenga postre y todo eso. Si tiene postre y todo eso, pues, chévere. Ganador va uno. Pero eso, ¿listo? Si las mesas tienen o no tienen mantel, pues eso es lo de menos, ¿sí? Siempre y cuando esté bien presentado y sea limpio. Entonces, por ejemplo, comida de un almuerzo ejecutivo es válido. Asaditos, como ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de música puede colocar uno ahí? Pues como lo que uno necesita es vender el volumen, entonces puede ser una musiquita, digamos, una música rapidita. Bueno, no sé si ustedes han notado, por ejemplo, en los restaurantes cuando ponen música llanera que la gente come como con afán, ¿no? Porque la música precisamente está incentivando a eso. Entonces, fíjense que cuando uno entra a un restaurante de estos corrientazos, los que les interesa vender volumen, hay muchas cosas que, que las hacen adrede. Por ejemplo, las sillas son incómodas. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted coloque una silla cómoda, ¿qué pasa con la gente ahí? Se le queda hablando. Usted lo que necesita es que conforme terminó de comer, párese porque necesito la mesa para que llegue otro. Entonces, las sillas incómodas. La presentación del sitio, pues sí limpia, pero pues no con muchos adornos ni nada de eso para que la gente no se me vaya a quedar ahí charlando. Los alimentos y todo eso, pues no necesitan como mayor presentación ni nada de ese tipo de cosas. Pero es que es diferente si, por ejemplo, usted hubiera hecho un restaurante para un público ejecutivo, porque ahí sí ya lo que le interesa a usted es que se le dé el consumo. Que se le dé el consumo es que mientras que las personas, los ejecutivos están ahí hablando, se comieron su almuerzo, no sé qué, el postrecito, uy, pidamos un tintico, uy, pidamos que una cervecita acá, no, que un whiskycito, que tráeme un no sé qué, que esto, que lo... Claro, ahí yo los tengo contentos porque lo que necesito es
que gasten presupuesto. Yo no estoy vendiendo volumen, lo que estoy es a una misma persona le estoy cobrando un montón de plata. En cambio, en el caso del restaurante corrientazo, pues lo que necesito es vender el volumen, entonces necesito es que la gente se pare rápido para poder vender más almuerzos. Entonces mire cómo puede uno a través de la identificación numérica, o sea, la parte cuantitativa del análisis, puede uno generar las características del producto o llevarlo a cabo desde el punto de vista de la innovación. Entonces, bueno, ese es el tema. Entonces, conclusión del método. Según el método AHP aplicado, ¿cuál es la mejor alternativa? El universitario con un 56%, pero reconocimos el presupuesto del ejecutivo y la cantidad de personas del colegial. Mire, de hecho, que estas dos alternativas, a pesar de ser tan diferentes, quedaron muy parecidas. Esta es el 21%, esta es el 22%, teniendo en cuenta que estamos hablando que esto es casi la mitad de la alternativa seleccionada. Entonces, por supuesto, aquí habría que identificar las alternativas que son similares o que son cercanas. Si, por ejemplo, hay una alternativa que resultó con un 1%, no, pues ¿para qué va uno a mirar cosas buenas de esas si esa no le pegó a nada? Entonces, en este sentido, estas características me pueden ayudar a identificar eso. Entonces, muchachos, eso es lo que nosotros vamos a desarrollar en la entrega de la semana 13 de clase. Recuerden que esto es dentro de 15 días. Entonces voy a abrir la rúbrica para explicárselas acá. La rúbrica es la EPC 2. Esta de acá. Y recuerden que ya entregamos esta, entonces ahora viene esta. Esta rúbrica tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 criterios. Pero esos 8 criterios, digamos que son como 3 nuevos, porque los otros son simplemente las correcciones que hemos venido haciendo, que es para garantizar que ya se hicieron. Entonces, miren, la repetición acá. Definición del problema a través del árbol de problema, eso ya ustedes lo tienen. Entonces, simplemente es hacer las correcciones que en su momento dado yo les hice. Entonces, ustedes ya tienen esto claro. Formulación del concepto, o de diseño, no, de proyecto, perdón. Formulación del concepto de proyecto. Entonces, inicia su proceso creativo con la formulación del concepto de proyecto en un párrafo. Y en concordancia con el problema. Este concepto ya también ustedes saben cuáles son las correcciones que yo les hice, de qué les faltaba, qué no sé qué, cuando les mencioné los comentarios en la clase. Ajuste de alternativas, infografía. Entonces, aquí simplemente las sugerencias que les hice sobre las alternativas, que ustedes obviamente las evolucionaron. Entonces, simplemente presentar nuevamente las alternativas solamente como referencia, ¿sí? Necesito un dibujito, algo que me haga acordar de qué se trata cada una de las alternativas para yo poder identificar, o para que ustedes identifiquen, porque esto lo van a exponer ustedes, para que ustedes identifiquen los elementos de los criterios. Listo. Entonces ya estos 3 ya ustedes los tienen. Esto simplemente es volverlo o sea, mejorarlo y colocarlo allí en la presentación. Aplicación de la metodología de la AHP. Establece al menos 5 criterios adecuados y relevantes para la correcta evaluación de las alternativas de solución y reconoce plenamente la forma de medir cada uno de ellos. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Van a seleccionar 5 criterios, o sea, los criterios comparativos, estos como mínimo deben ser 5. ¿Ya? ¿Por qué como mínimo? Pues porque si usted presenta menos de 5, entonces no colocaría aquí, sino que quedaría como más para abajo, ¿sí? Entonces, bueno, 5 criterios, ojo. Estos 5 criterios, ¿cómo me los van a presentar? Pues usted simplemente, lo que les decía ahorita, usted me va a decir, bueno, va a presentar este árbol todo completo. Entonces yo le voy a preguntar, Pepito Pérez, ¿qué significa el criterio 1? Y usted dice que la propuesta que sea más tecnológica, listo, pero más tecnológica ¿con respecto a qué?
no, pues que tenga interacción, que esto, que nosotros, que utilice diferentes elementos de tecnología. Bueno, ya, eso ya entendí cuál es el criterio. Es decir, que ustedes me expliquen los criterios que, por supuesto, que no sean obvios. Porque si usted me pone aquí el que sea más liviano, pues sí, obviamente eso no hay cómo explicarlo. O sea, se entiende, se sobreentiende que es el que menos pesa. Ya. Entonces, los criterios que requieran ser explicados, pues me los explican. ¿Listo? Profe, Ajá. el objetivo de nuestro, bueno, de ese esquema, lo tendríamos que colocar como el objetivo más o menos que planteamos en el concepto, ¿cierto? El objetivo aquí ojo que aquí es el objetivo a cumplir del AHP, en este caso el objetivo de todos, estoy hablando de todos los grupos, sería seleccionar la mejor alternativa que dé respuesta a la problemática que tiene cada grupo. Sí, ojo que es el objetivo no es el objetivo del proyecto, no es el objetivo que busca alcanzar el proyecto, sino el objetivo que busca alcanzar la alternativa. La alternativa pues que van a seleccionar. Entonces, el proyecto, o mejor dicho, la aplicación del método AHP, lo que busca es seleccionar la mejor opción que dé respuesta al proyecto y a la problemática. Ese sería el objetivo de todos. ¿Sí te queda claro o no? Sí, sí, profe. Listo. Bueno. Entonces, Ven, profe, una ajá. pregunta. Entonces, si como tal el propósito del método HP, en nuestro caso, que es escoger la mejor alternativa, los criterios como tal serían características que buscamos en la mejor alternativa o las alternativas como tal. No, son lo que dijiste primero, características que deberían tener todas las alternativas en común. O sea, obviamente tiene que ser un criterio que relacione todas las alternativas. Por ejemplo, si usted coloca un criterio tecnológico, pero no todas las alternativas son tecnológicas, pues no tiene sentido compararlas, porque van a ganar solamente dos que sí son tecnológicas, pero las otras tres no. Y entonces tiene Ah, que ser un criterio que sea común a todas. ok. ¿Listo? Entonces, Listo. tienen que ser criterios que sean común a todas. Por lo general, lo que les decía ahorita, esos criterios de dónde los saca uno, de los objetivos del árbol de objetivos, porque se suponen que los objetivos que ustedes utilizan en el árbol de objetivos son los objetivos que deben cumplir todas las alternativas, son objetivos generalizados. Entonces, esos pueden ser criterios comparativos. Entonces, échenle una revisada a los objetivos que ustedes tienen, a ver cuál de esos les sirve que lo compartan todas las alternativas y de esa manera les queda mucho más fácil hacer la comparativa. Entonces, bueno, ustedes me explican, establecen 5 criterios y me los explican. Esto puede ser hablado, esto no necesariamente tiene que ser copiado en alguna parte, no, ustedes me muestran este esquema con el nombre del criterio 1, 2, 3, 4 y 5, y si yo le digo, bueno, ¿y qué es tecnológico? ¿Qué es tal criterio? ¿Qué es educativo? No, pues la que utiliza mejores no sé qué para enseñar tal cosa, o ya dependiendo de lo que ustedes ya, cómo lo hayan comparado. Listo, presenta un proceso estructurado para la evaluación y la selección de la alternativa a la solución más apropiada, acompañado de una reflexión coherente sobre los resultados obtenidos, aplican. Entonces, ¿qué es esto? Pues hacer todo este proceso, ¿sí? Ordenar las variables que van a analizar. Recuerden que estas variables no necesariamente tienen que ser numéricas, ¿sí? Sino que pueden ser, ustedes la pueden clasificar en bueno, regular, malo o como ustedes quieran. Lo importante es que hayan niveles, por eso se habla de un tema de jerarquías, ¿no? Entonces, hacen todo este proceso de ordenar las variables, definir prioridades, comparación por pares, síntesis, evaluación por criterio, evaluación de criterios o comparación de criterios, evaluación de alternativas y listo, el resultado. Sí, todo este proceso que vimos acá, entonces lo desarrollan, esto es esta parte. Y finalmente, entonces ya cuando el método les permite votar una alternativa, entonces, ¿cuál es la conclusión que ustedes tienen que llegar al método? O sea, ¿cómo van a presentar esto? Presentan este árbol con toda la información que es, ¿sí? Alternativa 1 del estudiante tal, alternativa 2 del estudiante tal, alternativa 3 del estudiante tal, ¿listo?
y me van a decir cuál es o sea, no me van a mostrar ese montón de tablas, sino que me van a mostrar el final, el que tiene todo, tiene todos los valores. Y por supuesto el proceso de síntesis aquí, para saber cuál fue el que ganó. Yo con esto ya me doy cuenta si las tablas y todo eso, lo demás les quedó bien o no. Entonces, me traen de aquí mismo me explican los criterios y me explican la conclusión, así como yo se los expliqué ahorita. Qué era lo interesante de qué era lo interesante de qué era lo interesante de por qué ganó qué puedo yo, por ejemplo, tomar como referencia de aquí para innovar sobre esta propuesta. Esa es como la conclusión, eso me lo pueden decir explicando. Esto no tiene necesidad de escribirlo por ahí ni nada, sino que simplemente ténganlo claro para cuando lo vayan a exponer. Listo, entonces hasta aquí ya, claro, ¿preguntas hasta ahí? Sí, sí. Entonces, en ese caso no hay que mostrar cada paso a paso, sino que ya el resultado final que son Correcto, esos dos clics. ojo, no quiere decir obviamente que ustedes pues no van a hacer esto, porque obviamente esto lo tienen que hacer para poder llegar a esto. Pero ¿qué es lo que yo les voy a pedir? Yo les pido de aquí, porque yo con estos valores de aquí me doy cuenta si está bien o está mal. En caso tal de que me dé cuenta de que yo tengo una pregunta de ¿por qué les dio este valor? Entonces tengan a la mano el Excel, si es que lo van a hacer en Excel o a mano o lo que sea, con esta información. ¿Ya? Esta no me la van a mostrar, sin embargo tenganla de respaldo por si surge alguna pregunta. ¿Listo? Pero no me la van a mostrar, ténganla allí guardada como en caso tal de que de pronto yo tenga una duda y ¿por qué les dio este valor tan alto? ¿Por qué les dio esto? No sé qué, entonces usted ya me muestra la comparación por pares, todo el proceso para yo poder entender de dónde salió esa cifra. ¿Listo? Bien. ¿Qué viene en esta parte? Definición de criterios técnicos. Plantea adecuadamente un lista de métricas y una matriz de necesidades métricas, objetivos versus especificaciones técnicas. Bueno, vea, este punto y... bueno, estos dos puntos corresponden al tema que vamos a ver dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces, la entrega es la semana 13. La semana que viene vamos a ver estos dos temas, criterios técnicos y análisis morfológico. Entonces ya la próxima semana les explico estos dos puntos. ¿Listo? Y finalmente aquí pues como ustedes ya identificaron qué puntos de las demás alternativas de esta, yo puedo añadirle a la que ganó. Entonces pues cómo evolucionan ustedes alternativa. ¿Sí? O sea, ¿qué le van a meter de acá? Supongamos que tenía una idea muy bacana que era que, por ejemplo, esto se sincronizaba con todos los teléfonos celulares de las personas que iban a jugar. Y no la tenía, tenía como un tablero y no sé qué, y esta fue la que ganó. Entonces, cojamos esta característica que fue la interesante y apropiémosla aquí para aumentar el valor agregado. ¿Listo? Entonces, cosas como ese tipo, espero yo, en esta parte de acá. Y pues esto ya es que entre todos se reúnan y generen, o sea, me expliquen a través de una manera gráfica, pues. Puede ser una infografía del producto, como lo que hicieron, ¿sí? Como lo que hicieron en los videos, que permita entender pues cuál es la propuesta, o sea, en qué cambió la propuesta, qué le mejoraron, de acuerdo a las correcciones que vimos la vez pasada, entonces qué cosas pueden cambiarle o mejorarle o innovar sobre lo que ya tenían, bueno, diferentes cosas. Entonces solamente queda pendiente estos dos puntos, definición de criterios técnicos y análisis morfológico, que esto lo vamos a ver en la próxima clase, entonces la próxima clase les explico estos dos puntos. Por lo pronto vayan camellándole a esto, pues a las correcciones de lo que ya teníamos y lo del método AHP, y si tienen preguntas en el transcurso de esta semana, pues entonces a través del correo electrónico, con mucho gusto muchachos, yo les puedo colaborar con eso. Listo, ronda de preguntas finales. ¿Alguien tiene alguna inquietud al respecto? Profe, pues disculpe si no escuché en lo último donde dice modelo físico, hablamos como de una infografía donde se muestre el producto, ¿cierto? O Correcto, sea, sí, es a manera gráfica, ya ustedes deciden si hacen maqueta, pues, o algo,
un video muy chévere que creo que es un momentico yo miro a ver si dentro de las propuestas aquí está. Me gustó mucho la forma de presentar de una de las compañeras. Pero un momentico, diseño conceptual. Un momentico a ver si por acá está o si era del grupo. No, era del grupo 57. Listo, póngale cuidado. Esta forma de presentar me gustó porque mire que ella hizo el videito. O sea, los dibujos no son pues como digamos, los más claros, pues, o los más bonitos, no, pero la manera que utilizó para generar esto me gustó mucho, ¿sí? Entonces, bueno, ya explica allí, dice cuál es el nombre del juego, en qué consiste, entonces coloca las fichitas, bueno, todo este rollo, ¿sí? Entonces es una buena manera porque ahí lo está explicando. Esta no fue la alternativa que ella escogió, sin embargo, la otra alternativa me pareció muy bacana. Un momentico, a ver si carga allí. Entonces, ¿ella qué fue lo que hizo? Pues hizo con una hoja de papel, graficó el tema, se consiguió unas fichitas, no sé qué, y me pareció muy chévere porque fue muy fácil de entender, además que la dinámica que ella propuso en el juego estaba muy sencilla. Entonces, no estoy internet, está, pero fatal hoy. Ah, bueno, esta fue la propuesta que me gustó. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un juego, este. Este jueguito que se llamaba Super Triumph. De pronto a ustedes no les tocó porque es que ustedes son como del modelo 90 para arriba. O incluso, no, es que ni 90, del 90 y algo para arriba. Pero este era un jueguito, yo soy pues modelo 82. Entonces este es un jueguito que era muy bacano porque eran unas carticas y las carticas venían con diferentes cosas. Venían con carros, aviones, motocicletas, bueno, habían tanques de guerra, había de todo. Entonces uno las podía coleccionar y tal. ¿Y cómo era el tema del juego? Que me sorprendió que a la pelada se le haya ocurrido esto porque ella no conocía de hecho el juego. Entonces, el jueguito tiene aquí las características técnicas de los carros que hay. Entonces, por ejemplo, aquí hay un Lamborghini Countach. Entonces, listo, esto es de Italia y de Alemania. Entonces, tiene aquí potencia, no sé qué, consumo de combustible, varias cosas. Entonces, uno reparte las carticas y uno lo que hace es montársela al otro. Entonces, ¿qué es montársela al otro? Por ejemplo, capacidad del tanque de combustible, 10 galones. Entonces el otro tiene 6 galones, entonces yo lo que hago es que él me tiene que dar las cartas de él, o sea, el que pierde le tiene que entregar la carta al otro, la carta que perdió. Y al final gana el que quede con todo el mazo de Super Triumph. ¿Listo? Entonces uno con las características de esto es que uno va jugando, con las banderas, bueno, todo. Hay un comodín que es el Super Triumph, entonces a mí me pueden preguntar lo que sea, pero el Super Triumph es como el Joker, entonces ese gana siempre. Y obviamente el que va ganando pues sigue preguntando en orden. Entonces, bueno, esa dinámica ella la trajo acá sin saber pues que ese juego existía y era un jueguito que promovía el cuidado de los animales. Entonces lo que ella colocaba era varias tarjeticas que tuviera tres, digamos, tipos de animales. Animales que estuvieran en vía de extinción, animales que no tuvieran peligro de extinción y animales que estaban en vía de extinción, o sea, los que ya están a punto de extinguirse, los que están como en medio, o sea, que están, por dicho, que hay que tener cuidados y los que no. Y eso estaba identificado con un colorcito, entonces tenía aquí diferentes tipos de características. Entonces hablaba, por ejemplo, digamos que esto fuera un oso. Entonces le colocan el nombre aquí, el nombre científico, el nombre normal con el que se conoce.
el peso, el tamaño, velocidad que alcanza, cuánta capacidad de comer tiene, no sé qué. Entonces, por ejemplo, si yo voy a comparar, digamos, una tortuga eh, puede ganar en longevidad con respecto a un jaguar, pero el jaguar le puede ganar a la tortuga con respecto a velocidad, ¿sí? Entonces, el que al final termine con todas las carticas es el que gana. Entonces es la misma dinámica del Super Triumph, pero entonces con animales. ¿Qué me pareció chévere del juego? Pues que la dinámica es muy sencilla y lo segundo es que enseña sobre los animales. Yo no sé de pronto ustedes, no sé si les habrá tocado, a mí me tocó, por ejemplo, el álbum este de Historia Natural de Jet. Y yo lo coleccionaba no porque me gustara el tema de sí, de comer, pues, o sea, no solamente por el tema de comer la chocolatina y todo eso que es muy bueno, sino por el tema de que me gustaba cuando salía una fichita leer por detrás qué era ese animal, qué hacía, no sé qué, o sea, a mí me gustaba leer esas cositas y yo lo coleccionaba, de hecho debe estar por ahí guardado, que yo alcancé a llenar varios. Y entonces ese tipo de cosas hacen que yo hoy en día pues conozca mucho acerca de por lo menos de naturaleza o de especies o ese tipo de vainas. No pues soy un experto obviamente, pero sí por lo menos si me nombran algo que esté dentro de eso que aprendí en esa época, pues me voy a acordar. Entonces me parece chévere que ella utilizó esa mecánica de juego porque adicional a la foto va a estar relacionado, por ejemplo, si esto lo juega un niño, entonces va a tener claro que es un animal que está en vía de extinción, que hay que cuidarlo, que ese puede ser el animal más rápido del mundo y que entonces no se lo vamos a dejar a futuras generaciones, que adicionalmente este es el animal más pesado de todos, que este es el más fuerte, que este es el más hábil, que este es el más no sé qué. Entonces todo ese tipo de cosas se están enseñando y creando el hábito de aprender sobre la naturaleza y de cuidar la naturaleza. Entonces me parece que cumple el objetivo completamente y es un juego muy sencillo. Entonces, por ejemplo, ese en particular, y me gustó la manera en la que lo presentó, como les mostraba ahorita, pues los dibujos no son nada del otro mundo, pero sí fue muy claro porque ella se tomó el tiempo de recortar las tarjeticas, no sé qué, de hacer como una especie de maqueta, entonces eso es lo que yo aspiro. Que ustedes, por ejemplo, así lo hagan de una manera choneta, pero bueno, colóquenle colorcitos, échenle marcadorcito, háganle los dibujitos a mano, así sea a mano, pero que se entienda bien la esencia del juego y cómo se juega, cuáles son las reglas, cómo uno gana, cómo se pierde y todo eso, que fueron los puntos que de pronto yo les sugerí entrar en detalle en la anterior entrega. ¿Listo? Entonces, fíjense cosas por ahí. De hecho, ahí en la página que yo les había dado la vez pasada a ustedes de juegos 3D, es que no me acuerdo, siempre me olvida la página. Bueno, en la página que siempre les he recomendado a este cucho que se idea unos juegos muy bacanos. El hombre también tiene unos videos, últimamente está como en proceso de creación de un jueguito y entonces él publica fotos allí como de las maquetas y las cosas que hace previos al lanzamiento del juego. Entonces píllense cómo es parte del proceso porque me gustaría que tomaran ideas de allí para presentar las propuestas que ustedes tienen, las evolucionadas, obviamente de la propuesta que se generó. Entonces tómenlo como una atención allí y además que tienen 15 días para elaborar eso y que lo pueden hacer entre todos. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, vamos a dejar entonces hasta allí y cualquier cosa a través del correo electrónico con mucho gusto. Entonces nos pillamos dentro de 8 días, si Dios quiere, para ver el último tema con relación a esa rúbrica y que ya preparen todo el material pues en miras a las sustentaciones finales también. Bueno, nos pillamos. Que estén bien, cuídense. Listo, profe, hasta luego. Listo, profe, Listo, hasta hasta luego. luego, gracias. Bueno, con mucho gusto. Cuídense. Saludos, profe, que descansen. Bueno, que estés bien. Profe, Hasta luego, profe. Hasta luego. profe, Cuénteme. usted me puede hacer un favor, se puede subir esta clase a la página, por favor. Sí, sí, sí. De hecho, Para hacerla. conforme cierre sesión aquí, ahí mismo subo el video.
Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno, mi hermano.